Buenos días a todos y a todas. Siendo las 10:14, se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 2478-2016, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Instituto Nacional de Electrificación INDE contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Se le otorga la palabra a la señora secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 7 de marzo del 2014, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que revocó el fallo dictado por el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y, en consecuencia, declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación contra el referido instituto, dejando con plena validez y eficacia el derecho laboral contenido en el acuerdo creado en el punto 8º del Acta 46-87 del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 26 de noviembre del 2015, consideró: al realizar el examen de los antecedentes que subyacen al amparo y los argumentos expuestos por el postulante, establece que el acto que los demandantes solicitaron que se declarara nulo por estimar que les vulneraba sus derechos adquiridos es el que fue realizado por el postulante, consistente en suspender a los jubilados el consumo gratuito de 100 kilovatios mensuales de energía eléctrica y el pago del 50% sobre el excedente para el consumo doméstico. Esta Cámara, al hacer el examen de las actuaciones, estableció que ese acto realizado por el postulante tiene su fundamento en lo establecido en el párrafo final del artículo 61 de la Ley General de Electricidad, que establece lo siguiente: las empresas de generación, transmisión o distribución no podrán otorgar a sus empleados en carácter de remuneración o prestación o bajo ninguna forma descuentos sobre las tarifas vigentes o suministro gratuito de energía eléctrica. Asimismo, en la disposición final de la referida ley, en el artículo 82 establece lo siguiente: quedan derogadas las siguientes disposiciones A, B y C. Cualquier otra norma que contradiga el presente decreto. El artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial establece: carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Es evidente que la disposición contenida en el acuerdo número 46-87 emitido por el Consejo Directivo del postulante, que otorgaba ese beneficio, contrariaba la disposición contenida en el artículo 61 de la Ley General de Electricidad. Por ello, a partir de la entrada en vigencia de ese cuerpo normativo, 15 de noviembre de 1996, los trabajadores que se jubilaran después de esa fecha ya no se les podría otorgar descuentos ni servicios en forma gratuita del suministro de energía eléctrica, puesto que el citado artículo contenía una prohibición expresa. Sin embargo, según lo indica el postulante, los que se jubilaron antes de esa fecha aún conservan dicha prestación por ser un derecho adquirido, y si alguno de ellos salió perjudicado por ese acto, en forma individual debía presentar su reclamo. Además, no es factible que mediante un juicio ordinario se deje sin efecto un acto que tiene fundamento en una ley emitida por el Congreso de la República de Guatemala, la que en todo caso, si se estimaba que reñía con algún precepto constitucional, se debió presentar la acción idónea para expulsarla del ordenamiento jurídico, como lo estimó el juez Acuo. Sin embargo, al no haberse declarado la inconstitucionalidad de esa norma, esta sigue vigente y es de obligado cumplimiento.
Cabe agregar que en los pactos colectivos que han celebrado los trabajadores con el postulante a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Electricidad, los que cabe indicar son ley profesional entre las partes, ha acordado que el beneficio contenido en el acuerdo del Consejo Directivo número 46-87 de fecha 26 de noviembre de 1987 terminaría 30 días después que cese la relación laboral de los trabajadores con el Instituto Nacional de Electrificación. Es decir, que no obstante que la norma contenía la prohibición expresa de no conceder descuentos ni servicios gratuitos de energía eléctrica, mediante la negociación colectiva se logró que los trabajadores activos siguieran gozando del beneficio. En virtud de lo anterior, esta Cámara arriba a la conclusión que la autoridad impugnada, al haber revocado la sentencia emitida por el juez Acuo, vulneró los derechos del postulante, específicamente la tutela judicial efectiva, puesto que no es viable que mediante el proceso de mérito se pretenda dejar sin validez un acto que tiene su fundamento en una ley de carácter ordinario como lo es la Ley General de Electrificación y dejar vigente un acuerdo emitido por el Consejo Directivo del postulante que es de rango inferior a la ley y obligarlo a que siga brindando una prestación que quedó sin efecto a partir de la entrada en vigencia del referido cuerpo normativo. Y además, no quedó acreditado por los demandantes que se hubieran vulnerado derechos adquiridos, puesto que los que se jubilaron antes de la entrada en vigencia de la ley, según lo indica el postulante, a la fecha conservan ese beneficio. Por lo anteriormente analizado, esta Cámara concluye que en el presente caso se dan las circunstancias fácticas que conllevan el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, ya que la autoridad impugnada, al emitir el acto contra el cual se reclama en esta instancia constitucional, vulneró los derechos de defensa y tutela judicial efectiva del postulante, por lo que debe otorgarse el amparo solicitado y hacerse los pronunciamientos que en derecho correspondan, debiendo en consecuencia la autoridad impugnada dictar nuevo fallo acorde a la ley y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del amparista. Este tribunal estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, la exonera del pago de las costas judiciales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Electrificación contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso, en cuanto al reclamante, la sentencia del 7 de marzo del 2014 dictada por la autoridad impugnada dentro del expediente número 01087-2011, 00147, recurso número 3. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a la ley y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer una multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días de haber recibido la ejecutoria y los antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. Y no hay condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la apelante tercera interesada del amparo y solicitante de la vista pública, la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación, AJINDE, por medio del presidente y representante legal Rodolfo Chupina Monroy, actuando con el patrocinio del abogado Sergio Armando García Agustín.
quienes compartirán el uso de la palabra. Se le otorga la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos los miembros del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad, pues su servidor, Sergio Armando García Agustín, hará uso de la palabra y en unos breves minutos lo hará el representante de la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación. Muchas gracias nuevamente pues, por la intervención. Para mí es un gusto, un placer estar ante tan honorables juristas. Y pues la solicitud que se hizo es porque está latente ese agravio hacia la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación. ¿Por qué razón? Como bien lo tienen conocimiento ustedes, en la carpeta que tramita la presente acción constitucional de amparo y la presente apelación, pues ahí se hace relación a un acuerdo. Efectivamente existe ese acuerdo, el mismo tiene plena vigencia y el acuerdo lo que pues establece es de que a los jubilados y a los que en el futuro se jubilen les van a dar una prestación de 100 kilovatios mes y se obligan a pagar el 50% del excedente de los 100 kilovatios mes. Bueno, en su momento la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación planteó demanda ordinaria laboral con el objeto de declarar nulo el acto por medio del cual el Instituto Nacional de Electrificación suspende ese beneficio. ¿Por qué razón? El Instituto Nacional de Electrificación se ampara en cuanto al artículo 129 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y el artículo 61 de la Ley General de Electrificación. Pero ¿qué sucede en esta virtud? De que se pretende aplicar de forma retroactiva estos cuerpos normativos a un acuerdo que tiene plena vigencia. Y si los honorables magistrados o la presidenta de este Tribunal Constitucional me permite en su momento poder leer las partes conducentes de lo que establece el artículo 106 y 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde establece que son derechos irrenunciables y que no van a ser modificados por ninguna ley posterior, por ningún tratado, por ningún pacto. Este acuerdo está siendo pues violentado toda vez de que ha sido emitido por la autoridad administrativa que es el Instituto Nacional de Electrificación y que lo hizo en un consejo directivo. Es de esa cuenta de que en un momento se decía de que la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación no tenía legitimación para poder plantear el proceso ordinario laboral. Sí lo tiene, toda vez de que existe un convenio internacional de trabajo que es el convenio 87, el cual establece de que se pueden organizar para la defensa de sus derechos. Es en ese sentido que siempre ha estado latente ese interés porque se respete ese acuerdo. Si me lo permite la señora presidenta del tribunal, para poder hacer uso de esos dos artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias, señor. Es de esa cuenta de que el artículo 106 de la Constitución establece: los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley o en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos y otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. En ese sentido, honorables magistrados, de que el artículo 129 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo establece que son 200 kilovatios mes que se le van a brindar a los trabajadores. En ese sentido se está
discriminando a las personas o a los extrabajadores, como lo es a los jubilados. Y en ese artículo se ampara el Instituto Nacional de Electrificación para poder suspender lo que se ha establecido en el acuerdo que se ha hecho relación. Asimismo, en el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. En este caso, venimos otra vez a hacer referencia al acuerdo y la contradicción que existe en cuanto a la Ley General de Electricidad y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Aunque este ya superó en sí los 100 kilovatios mes, pero también deja de una forma a la deriva a los jubilados. Y es en ese sentido, su señoría, honorables magistrados, de que en el trámite de la acción constitucional del amparo, el Ministerio Público fue muy claro y al tenor del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece de que es el Ministerio Público quien hará respetar las leyes que imperen en la República de Guatemala. Es en ese sentido de que se ha manifestado de una forma muy precisa y concreta en cuanto a que se deniegue la acción constitucional de amparo que planteó el Instituto Nacional de Electrificación. ¿Por qué razón? Porque se están violando las garantías mínimas que establece nuestra Constitución y nuestras leyes de trabajo a favor de los jubilados. Y por qué no decirlo, está haciendo la labor muy exacta en defender las leyes, no solamente las leyes penales, civiles, administrativas, sino también las laborales, y pues hoy por hoy pues nos hemos dado cuenta de que está haciendo una labor muy emblemática ante la sociedad guatemalteca. Es de esa cuenta que, con el debido respeto, se solicita que se deniegue la acción constitucional de amparo que planteó el Instituto Nacional de Electrificación y que oportunamente se revoque la misma, manteniendo la validez y vigencia del acuerdo al cual se ha hecho referencia, toda vez de que son derechos que han sido adquiridos y que los mismos tienen sustento o que están robustecidos de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Va a intervenir el representante legal, el señor Rodolfo Chupina Monroy. Señoría. Por favor, pase. Tendrá 8 minutos de acuerdo a los 15 minutos que se le han otorgado para su intervención, por favor. Muchas gracias. Buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad. Agradezco este momento que me dan porque represento a un colectivo de adultos mayores. Actualmente tiene mucho auge el darle valor a estas personas que durante mucho tiempo han trabajado y han dejado su vida en beneficio de toda una nación, especialmente como han sido los trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Represento a un grupo cuya masa, casi un 95%, son personas de campo, los cuales en su oportunidad devengaban salarios que eran bastante dignos. Con motivo de la jubilación, sus prestaciones se vieron reducidas a un 50 o un 75%, y aún más cuando un beneficio del cual se gozó luego de que se solicitó y de que las autoridades de turno lo otorgaron, como es la electricidad mensual gratis más un 50%, eso afecta lamentablemente de una manera bastante grosera lo que es la pensión actual de los trabajadores. En nuestro colectivo hay personas que, porque pertenecían a un renglón presupuestario totalmente donde no podían ellos dar ningún aporte para beneficios, fueron prácticamente jubilados por dedo
y devengan actualmente cantidades que no llegan ni siquiera a 1,000 quetzales. De manera de que no estamos pidiendo una cosa que venga a alterar algo completamente ajeno a lo que se ha tenido. Estamos pidiendo únicamente que se nos restituya a ese derecho de un producto cuyas manos obreras gozaron también, como todo el pueblo de Guatemala. Queremos solicitar en esta oportunidad que el fallo que haga esta honorable Corte se apegue al derecho, se apegue a lo que son las leyes constitucionales, en el caso especial, artículos que nos dan y nos brindan todo un amparo para poder nosotros hacer que nuestros derechos no sean vulnerados. Posiblemente se nos diga de que pasó mucho tiempo para pedir esto. Lo que sucede simplemente es de que hay que informarse y tratar de recuperar lo que se ha perdido. Actualmente, como se dijo hace rato, hay compañeros que tienen todavía ese servicio, ese beneficio. También actualmente existe la vigencia total de ese acuerdo que emanó del Consejo Directivo del INDE. Es decir, tenemos suficiente criterio y derecho para pedir esto. Solicito una vez más entonces que el fallo de ustedes se apegue a la dignificación que un adulto mayor debe tener, porque no es suficiente una pensión mensual, no es suficiente que se nos entregue un cheque cada mes, sino que falta más para dignificar la calidad humana de estas personas que han beneficiado a toda la República de Guatemala. Muchas gracias por el momento, señores magistrados, solamente eso deseaba decir. Muchas gracias. Se le otorga la palabra al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su auxilio. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público difiere del criterio sustentado en la sentencia de fecha 26 de noviembre del año 2015, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, otorgó el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Electrificación en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Al analizar el acto reclamado de fecha 7 de marzo del año 2014, se puede establecer que la autoridad recurrida, al emitir el mismo, emitió las consideraciones de hecho y de derecho con las cuales consideró que era prudente declarar con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, revocar el auto de apelado y declarar con lugar la demanda presentada por la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Electrificación en contra de dicho instituto, pues es evidente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al cual ya le dio lectura el abogado que me antecedió en la palabra, pues son derechos irrenunciables para los trabajadores, y en este caso el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, con fecha 26 de junio del año 1987, emitió el acta 46-87, por medio de la cual otorgó un beneficio a los extrabajadores jubilados de dicho instituto del consumo gratuito de 100 kilowatts mensuales de energía eléctrica y del pago del 50% sobre el excedente del consumo doméstico ejecutado según dicho instituto. Se considera de que no existe agravio de relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, pues es evidente de que sin el debido proceso y sin ninguna autorización de manera sin contar con la anuencia de ninguna persona, simplemente se suspendió este beneficio, por lo que la Asociación de Jubilados debió acudir ante el juez jurisdiccional para que les declarara con lugar la demanda. Esta Fiscalía considera que debe respetarse lo establecido en el artículo 106 constitucional, y en ese sentido, pues esta Corte también ha sido reiterativa en emitir el criterio de que, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, el amparo no puede
constituirse en una tercera instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, ya que a estos compete con exclusividad el administrar justicia, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 203 constitucional. Este criterio ha sido sustentado en las sentencias emitidas en los expedientes 1658 del año 2003, 2563 del año 2007 y 535 del año 2003. En ese sentido, esta Fiscalía solicita que al momento de conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia de fecha 26 de noviembre del año 2015 y se deniegue el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Electrificación. Gracias. Se clausura la audiencia en vista pública, siendo las 10:39, quedando debidamente grabada la presente.